Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por cuarto día consecutivo avanza la intervención de las autoridades, Alcaldía de Bogotá, Policía, CTI de la Fiscalía, en el sector del Bronx, epicentro de las mafias del tráfico de las drogas en la capital del país. Ya hay 14 detenidos entre jefes de estas organizaciones y los sicarios encargados de la seguridad, conocidos como los Saiyajines. Hay más de 120.000 dosis de estupefacientes incautadas y se han cumplido al menos 40 allanamientos. Del balance de estas acciones y de los disturbios que deja hoy el paro agrario en el país, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Desaparece la calle del Bronx. Alcaldía anuncia demolición de todos los predios. CMI presente nuevos operativos en la calle del Bronx. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos a quien diera la hora y el día del operativo. Fiscalía denuncia que el Bronx tenía infiltradas a las autoridades para evitar operativos. Con leves alteraciones del orden público se cumplen las marchas campesinas. Se acaban los arroyos de la calle 84 de Barranquilla. Cede el desempleo. En abril se ubicó en el 9%. Crece el endeudamiento. Colombianos deben 165 billones de pesos. Métase su carta democrática por donde le quepa. Así respondió presidente de Venezuela al secretario de la OEA, quien aplicará carta democrática. Peckerman ya entrena a los 23 jugadores que enfrentarán a la selección de Estados Unidos el viernes. Archivan investigación por dopaje contra el ciclista Sergio Luis Henao. El Bronx, la zona que durante años fue centro de tráfico de drogas, refugio de delincuentes y habitantes de calle, con celdas de tortura, desmembramientos y crímenes atroces, además escenario de explotación sexual de menores, será demolido. Los 47 predios de ese sector, algunos de ellos del distrito y otros privados, pero que en la mayoría de los casos amenazan ruina, van a ser derribados para dar paso a un plan de renovación urbana. Así son las ruinas de lo que hasta hace 3 días fue el imperio de la droga en Bogotá. Detrás de las corroídas fachadas del Bronx no solo se esconden macabras historias de sangre y muerte. Al recorrer estos edificios queda al descubierto el inminente riesgo de colapso, luego de que allí se removieran cimientos, columnas, paredes y pisos para engendrar un laberinto del crimen. En lo que corresponde al polígono conocido como el Bronx, es decir, la H, la L, que son aproximadamente unas 47 edificaciones, todas representan amenaza de ruina. Por eso los 47 inmuebles ubicados entre las calles 9ª y 10ª, en la carrera 15 y la carrera 16, serán demolidos. Estamos haciendo las respectivas verificaciones para expedir los correspondientes certificados de amenaza de ruina y de esa manera puede entrar la autoridad local a hacer las respectivas demoliciones. 9 edificios pertenecen al distrito y el resto particulares que en muchos casos los dieron por perdidos. Allí se contempla desde una estación del metro hasta un proyecto de renovación urbana. Hay una intervención en San Bernardo, hay una intervención en el Voto Nacional, hay una intervención en San Victorino. Luego de extinción de dominio, los primeros edificios que serán demolidos son 3, en donde se cree que funcionaban las denominadas casas de pique o cárceles de los Saiyajines, antiguos dueños y líderes del microtráfico en la calle del Bronx. Bueno, y precisamente hoy CMI acompañó a las autoridades en un nuevo operativo desarrollado en la zona del Bronx, en Bogotá. María Camila Orozco de CMI, buenas noches, ella tiene detalles de esta operación. Santiago, buenas noches, los saludo desde el sector del Bronx, donde a esta hora continúan los operativos y como usted lo indica, más temprano acompañamos a la policía en uno de los principales operativos en contra de los principales instigadores de los ataques a la fuerza pública en los operativos aquí en el Bronx. Al corazón del Bronx, allí volvió a llegar el SMAT de la policía. CMI acompañó hacia las 11:30 de la mañana el operativo donde ingresaron fuertemente custodiados en busca de los responsables de promover los disturbios protagonizados en las últimas horas por habitantes de la calle en la Plaza España en contra de la fuerza pública que intervenía este sector. Allí encontraron a los 3 grandes expendedores de droga del infierno e instigadores con elementos incendiarios en contra de los uniformados. Uno de ellos, líder de la banda Los Saiyajines, amos y señores proclamados en este sector. Los mecánicos que trabajan en esta zona le han pedido al gobierno nacional la intervención inmediata porque de momento no tienen sustento porque la zona se encuentra intervenida por la policía. Pues se ha perdido más o menos 30.000, 40.000 pesitos, que eso es el sustento uno de su diario y de sus gastos que tiene en el hogar. No dejan trabajar, madrecita, yo no he vivido un diario.
y ahí queda uno por el cuento, aguantando hambre. En la casa uno también comenzaron a ver arriendo los servicios. Los 3 capturados fueron identificados como Álvaro Gutiérrez, Richard Poloche y Luis Alberto Vera Quintero, quienes fueron presentados ante un juez de garantías. A esta hora la policía y el SMAT de la policía continúan los operativos en este sector, donde se acaba de presentar una presencia de al menos 150 personas que pretenden ingresar y tomarse por la fuerza este sector. Buenas noches. María Camila, gracias. Son los habitantes de Calle que insisten en volver a ese punto del centro de Bogotá. Por su parte, la Fiscalía denunció que algunos agentes de policía, incluso algunos miembros de inteligencia, hacían parte de la nómina del Bronx. El director del CTI dijo que para la intervención de la calle del Bronx en Bogotá fue necesario el apoyo de personal externo de la Fiscalía y la Policía Nacional, porque había una infiltración en el interior de dichas instituciones. Los Saiyajines y las mangueras tenían nómina de servidores públicos, tanto de la Fiscalía como de la Policía, cosas con las que nos tocó luchar cuando hicimos la intervención. Inclusive nos tocó contar con personal fuera de Bogotá para poder hacer la intervención y que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos a quien diera la hora y el día del operativo. Dijo que la investigación se inició hace un año tras el secuestro de 2 funcionarios del CTI, quienes además fueron torturados durante varias horas. Esto permitió identificar las denominadas casas de pique. Funcionarios del CTI, peritos en criminalística, recolectaron evidencia donde hay sangre humana en estos sitios. Son 3 que estamos haciendo la verificación, que son calabozos y mazmorras que tenían al interior del Bronx, donde torturaban a la gente, y es la hipótesis que tiene la Fiscalía. Animales también eran utilizados para las torturas, así como otros elementos para desaparecer a las víctimas. Y por su parte, el presidente Juan Manuel Santos respaldó los operativos en el Bronx, dijo que los delincuentes serán perseguidos sin descanso y advirtió que el crimen no paga. Durante su balance semanal de lucha contra las bandas criminales y el crimen organizado, el jefe de Estado aseguró que los operativos en el Bronx continuarán y que los delincuentes serán perseguidos sin descanso. El crimen no paga. Capturaremos a todos los cabecillas de esos grupos mafiosos y los llevaremos ante la justicia. De eso no les quepa la menor duda. El primer mandatario, quien resaltó la captura de 51 integrantes de las bandas criminales, aseguró además que no se puede permitir que este lugar, donde se concentra el delito, siga funcionando. Se capturaron a los líderes de esas bandas y hay una operación que continúa, porque esta situación no se puede permitir, sobre todo en el centro de Bogotá, a 6 cuadras del Palacio Presidencial. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que la fuerza pública y la Fiscalía seguirán unidas para continuar mejorando la seguridad ciudadana. Bueno, y a medida que pasan las horas, aumenta el número de participantes de las concentraciones indígenas y campesinas que promueven una parálisis en el campo. En Córdoba ya se presentaron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. La protesta que adelantan 2.500 indígenas provenientes de 102 cabildos de Córdoba y Sucre para apoyar el paro agrario nacional terminó en disturbios, luego de que los asistentes a la minga decidieran bloquear la carretera que comunica a la costa norte con el interior del país. La protesta es adelantada por campesinos e indígenas zenúes en su mayoría, quienes decidieron unirse al paro nacional, pues aseguran que el gobierno tampoco le ha cumplido a esta etnia. Los municipios de Saravena, Tama y Arauquita han paralizado sus actividades académicas y comerciales en apoyo al paro agrario nacional. Tampoco hay transporte intermunicipal. Los más de 6.000 campesinos congregados a los costados de las principales vías nacionales piden al gobierno nacional el arreglo de la vía de la soberanía, mejorar la ruta de los Libertadores y una mayor inversión para el sector agropecuario. Campesinos e indígenas en Nariño están apostados a los lados de las vías que comunican a Ipiales, Tumaco y el interior del país y mantienen bloqueos intermitentes en los 3 puntos estratégicos. La situación más caótica se vive en el municipio de Ricaurte, donde indígenas de la etnia Aguá taponan la vía que comunica a la costa pacífica. Al sitio conocido como Remolinos en Belén de Umbría, en Risaralda, continúan llegando más en Vera, Chamí y Catíos para unirse a los más de 2.000 indígenas que allí se concentran y que ya armaron cambuches en un carril de esta vía que comunica Risaralda con Caldas y Antioquia. Dice que permanecerán allí hasta lograr una solución del gobierno.
Las exigencias de los movimientos campesinos en paro están contempladas en un pliego de cargos de 8 puntos que ya fue radicado en la Presidencia de la República al inicio del pasado paro del mes de abril del año 2014. Las peticiones van desde la solución a los conflictos por las tierras hasta una mayor participación en el proceso de paz. Según voceros de la Mesa de Interlocución Agraria, el pliego de peticiones sigue vigente. Los manifestantes buscan mayor autonomía del campesino sobre el uso, conservación y cuidado de la tierra, transformación del modelo productivo a través del fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesino y financiación del Estado, revisión de la política mineroenergética y las rentas petroleras. En cuanto a cultivos de coca y marihuana, reclaman la sustitución gradual, concertada y no erradicación violenta. Asimismo, piden garantías para la permanencia en los territorios, en especial de las comunidades campesinas, indígenas y afro, partidas presupuestales para educación, vivienda y salud, manejo público y comunitario del agua y mayor participación en los procesos de paz. Eso se le ha venido planteando al gobierno, el gobierno ha hecho oídos sordos y eso ha tenido pues su actitud negligente ha tenido como resultado esta nueva convocatoria. Hasta el momento no se vislumbra un posible acuerdo entre el gobierno y los movimientos en paro. Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, entregó un parte de tranquilidad durante la primera jornada del paro agrario que se adelanta en varias regiones del país. Además, indicó que el gobierno está dispuesto al diálogo con los promotores de esta protesta. El ministro del Interior se reunió con su colega de Defensa, la Policía y otros representantes del gobierno para analizar la situación del paro agrario e indicó al término de la misma que las puertas a un diálogo están abiertas. Toda la disposición al diálogo siempre y cuando ese diálogo, estas protestas que han iniciado el día de ayer se hagan de manera pacífica. Sostuvo que uno de los temas que preocupa a las comunidades indígenas es el impacto de una desmovilización de las FARC. Y hay también preocupaciones de cómo se avanzaría en esa reinserción con los indígenas que hacen parte de las FARC. La Fiscalía, por su parte, entregó un balance de las jornadas. Lo que podemos decir es que este momento es una protesta tranquila, una protesta que no nos ha traído mayores dificultades al orden público. Dijo que funcionarios del gobierno estarán escuchando a los campesinos. Miren esta noticia que ocurrió en Cali. Allí la policía capturó a un hombre que fue sorprendido infraganti agrediendo a un caballo. A pesar de la contundencia de un video en el que quedó claramente evidente que el maltrato al que era sometido el animal, el hombre quedó en libertad. El video grabado por una cámara de seguridad en el barrio Potrero Grande muestra a este hombre de 28 años quien primero golpea al equino a patadas, posteriormente la emprende contra el animal a piedra. Sin motivo aparente, esta persona descarga toda su rabia contra el caballo que en ese momento comía afuera de una casa. El agresor fue capturado por la policía. No obstante, de poco valieron las imágenes, ya que el juez lo dejó en libertad porque no vio heridas en el equino. El animal fue incautado, se dejó a disposición de la Secretaría de Gobierno. El caso pasa a una inspección de policía por violación a la ley 84 del 89, que es maltrato animal. La Policía Ambiental interpuso una acción legal para que el equino fuera trasladado a una fundación de animales. En lo que va del año, 7 personas han sido capturadas en Cali por maltrato animal. En Antioquia, las autoridades adelantan la búsqueda de 2 hermanos que cayeron accidentalmente a la represa de Guatapé cuando realizaban pesca deportiva. Con rescatistas especializados en buceo, el Departamento de Atención de Desastres de Antioquia, DAPAR, adelanta la búsqueda de 2 hombres. Se trata de 2 hermanos oriundos del municipio del Carmen de Bioral. Ellos iban en una embarcación de uso pesquero cuando se volcó en el embalse Peñol Guatapé. Según las primeras investigaciones, en el momento del accidente los hombres no usaban chalecos salvavidas. Se tiene estimado que son aproximadamente 25 metros de profundidad donde están las personas y por eso es que se requirió de personal especializado con equipos de buceo. Además, en el sector Isla del Sol, donde se presentó el volcamiento, las temperaturas del agua son muy bajas. Las autoridades investigan qué pudo producir el accidente. De Antioquia nos vamos hasta Barranquilla, en el Atlántico. Desde hoy los habitantes de la calle 84 no tendrán que preocuparse más por el arroyo que se formaba cuando llovía en esa ciudad. El gobierno local ya terminó las labores de canalización que eran necesarias en esa zona de la capital del Atlántico. Imágenes como estas en el arroyo de la calle 84 en Barranquilla pasaron a la historia. Hoy,
Derribando una señal de arroyo peligroso, únicas en el mundo, el alcalde Alejandro Yar dio apertura a la vía que fue canalizada en una extensión de 2 kilómetros y con 8 metros de profundidad. Así quedó la calle 84 con un canal subterráneo que recoge el agua lluvia. Una obra muy importante que se hizo con recursos de todos los barranquilleros de la valorización del 2012. También la 79 se hizo con esos recursos. 13 personas murieron en este arroyo. 26 meses se trabajó en la ejecución de esta obra. 22.000 vehículos diarios se estiman circulan diariamente por la calle 84 de Barranquilla. A un paso de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que regula la distribución y venta de los cigarrillos electrónicos en el país. La iniciativa pasó a consideración de la plenaria del Senado. Los senadores que debían aprobar la regulación del cigarrillo electrónico tenían duda si en vez de aprobar un producto beneficioso terminarían avalando un dispositivo nocivo para la salud. No es cierto que los sistemas electrónicos de administración de nicotina sean para abandonar. Aquí se está utilizando como mecanismo de entrada al consumo de cigarrillos. El senador Álvaro Uribe propuso que si le daban visto bueno a estos aparatos que suministran nicotina pero de otra forma, tenían que tener las mismas prohibiciones que el tabaco normal y así lo avalaron en el Senado. Las prohibiciones que hoy en día existen en términos de publicidad, promoción y patrocinio, que son importantes, la prohibición de la venta a menores de edad y el tema también de las advertencias, que también es fundamental. A la iniciativa le resta un debate en la plenaria del Senado. El desempleo en Colombia comienza a ceder por primera vez en este año. La tasa de desempleo se ubica en tan solo un dígito, alcanzó 9% en el mes de abril. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en abril bajó a 9%, mientras en el mismo mes del año pasado se ubicó en el 9,5%. La tendencia se dio como consecuencia del incremento de la tasa de ocupación, la cual se ubicó al 58,8%. Se generaron más de 109.000 puestos de trabajo y se volvió a niveles de un solo dígito, ya que en los primeros 3 meses del año el índice superó el 10%. 109.000 colombianos más encontraron empleo en el mes de abril de 2016. 4 de los 7 sectores estudiados por el DANE presentaron cifras positivas, donde actividades financieras e inmobiliarias, además de comercio y servicios comunales, fueron las grandes aportantes de empleo. ¿Qué explica ese aumento de 7,7%? Lo está explicando el comportamiento de intermediación financiera. Por ciudades, 7 se mantienen en el dígito, entre las que se destacan Bogotá, Cartagena y Barranquilla, mientras Quibdó, Armenia y Cúcuta presentan las mayores tasas de desocupación. El nivel de endeudamiento de los colombianos va en aumento. Según el Banco de la República, las deudas de todos los ciudadanos del país hoy suman 165 billones de pesos. Vamos a ver, si quisiéramos promediar la cifra, el resultado revelaría que cada uno de nosotros debe cerca de 3.600.000 pesos. El reporte de estabilidad financiera del Banco de la República mostró un aumento del 7% en el endeudamiento de los hogares colombianos, llegando a la suma de 165 billones de pesos. De acuerdo con el emisor, pese al crecimiento, se observa una desaceleración en la adquisición de crédito por la situación actual de la economía. A diciembre de 2015 teníamos un endeudamiento que alcanzaba los 165,7 billones de pesos, presentando un crecimiento del 7,5% real anual. El total de la cartera bajó de 8,4% a niveles de 4,2%, mientras la de consumo cae al 3,2%. El efecto se ve en la cartera de vivienda. Vienen presentando una desaceleración desde hace ya un tiempo importante. En términos reales, algunos han presentado ya inclusive tasas de crecimiento que están por debajo de 0. Entonces, hemos visto una menor dinámica en la valorización en general de la vivienda en varias ciudades a las que nosotros les hacemos seguimiento. De 100 pesos de ingresos en los hogares, más de 22 pesos son destinados a pago de deuda. Y el precio del dólar comienza la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.089 pesos con 76 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.415 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.21. El azúcar se transó en 17,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48.86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.292 puntos. La acción que más subió fue la de Isagen, con una valorización del 10% a 4.455 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, al perder 3,94% a 1.340 pesos.
Veamos ahora qué novedades nos tiene preparada Paula Viloria en su sección CMI en línea. Que el 44% de los usuarios de Internet en Colombia utilizan esta herramienta para realizar más de la mitad de sus actividades educativas. A continuación les presento cómo estamos usando la Internet los colombianos. Un informe realizado por Ericsson asegura que Colombia ocupa con un 44% un lugar más alto que el promedio registrado en países como China, Estados Unidos y Rusia en lo que se refiere al uso del Internet para fines educativos. Esto demuestra que tanto en el país como en el mundo, actividades que solían llevarse a cabo de manera física, como leer o escribir en papel, están migrando a canales digitales. Todo lo contrario ocurre en el tema de transacciones bancarias, pues estamos por debajo de países como Chile, donde cerca del 60% de los usuarios de Internet usan la web para evitar filas en los bancos, mientras que en Colombia apenas lo hace un 31%. Interesantes datos para que tanto entidades públicas como privadas creen incentivos para movilizar las transacciones bancarias por Internet, lo que impulsaría el comercio electrónico en el país. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias, nos vamos, pero antes, bienvenido, Santi. Qué buenas vacaciones se dio. Sí, muchas gracias, mucho descanso y contento de estar otra vez de vuelta. Pues ya lo saben, a las 9:30 hay más información en CMI, pero antes tienen una cita con Santi. Los espero a las 8:30 con la información internacional y las claves. Feliz noche. Chao.